Buenas noches, profesora Chelsea. Somos estudiantes de la carrera de Enfermería Técnica e integrantes del grupo número 5 del curso de Técnicas de la Comunicación. Y hoy vamos a exponer un tema muy importante como es la entonación. La entonación es la función lingüística significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva en el nivel de la oración. Es la sucesión de tonos de los distintos sonidos que forman una curva entre dos pautas. Asimismo, es uno de los recursos comunicativos elementales de las lenguas que forman un sistema fonológico especial y sirve para la organización de enunciados de un modo diferente en diferentes lenguas. Acá podemos observar una imagen sobre el volumen de la voz en un termómetro. Va desde menor a mayor. El menor es cuando uno está en silencio. Aumenta cuando uno susurra, cuando está en una conversación, cuando alza la voz y por último cuando grita. Ahora veremos los elementos que forman las curvas de entonación. Tenemos los niveles tonales, las junturas terminales y los acentos. Los niveles tonales, que para el español pueden nombrarse 1 o bajo, 2 o medio y 3 o alto. Las junturas terminales, cuya función es delimitadora y que para el español también son 3, descendente, ascendente y suspensiva. Finalmente tenemos los acentos, que para el español son básicamente 2, el fuerte, el que se marca, y el débil, que no se marca. ¿Sabes qué? Ahora estamos con las funciones de la entonación. Tenemos la función lingüística, que nos dice que cuando pone un enunciado declarativo y uno interrogativo. Función integradora, que cada palabra o sucesión se transforma automáticamente en enunciados comunicativos con cierta forma de entonación. Pueden aparecer enunciados sin forma gramatical, pero sin entonación no. Por lo tanto, la entonación es el recurso más común y elemental del enunciado. Función distintiva. Son los movimientos ascendentes o descendentes de la frecuencia del fundamental al final del enunciado. Función delimitadora. Actúa a varios niveles por sí sola o combinada con otros elementos prosódicos. Aquí se delimitan los enunciados por una necesidad de inspirar el aire necesario para la fonación y que la información resulte comprensible. Función declarativa. Termina con lo fundamental descendente. No espera respuesta y posee un enunciado o un consentido completo. Función interrogativa. Termina con un fundamental ascendente, espera una respuesta y representa un enunciado incompleto, no acabado. Función sociolingüística, en que se relaciona por un lado con el propio individuo, como la edad, sexo, carácter, etc. Y por otro lado, con las características del grupo al que éste pertenece, como el lugar geográfico, estatus social y económico, también el grado de cultura, etc. Y por último, tenemos la función expresiva, que a través de, por ejemplo, una pregunta con matiz de cortesía, una pregunta relativa para cerciorarse de algo que solo tiene una idea. La pregunta confirmativa, al final se usa la palabra ¿cómo no? ¿Verdad? Y la exclamación con un descenso muy rápido. Intervienen varios parámetros, tales como modificaciones en el timbre, la tensión en la voz y duración. El registro del patrón melódico alto evoca alegría y un registro bajo evoca tristeza. Intensidad del patrón melódico del sentimiento expresado y por último la duración del patrón melódico a una serie de connotaciones poéticas.
Bien, ahora tenemos los tipos de entonación. Entonación enunciativa. La usamos cuando queremos afirmar o negar algo. Entonación interrogativa la usamos cuando queremos preguntar algo. Entonación exclamativa la usamos cuando queremos expresar emociones. Ahora tenemos unos ejemplos. Entonación enunciativa. Hay clase. Entonación exclamativa. Hay clase. Y por último, la entonación interrogativa. ¿Hay clase? ¿Qué clase hay? Bien, ahora veremos lo que es la importancia de la entonación. La entonación es uno de los pilares fundamentales para el éxito de la comunicación y que por ende una mala entonación puede ser la causa de muchos conflictos comunicativos. También nos dice que la entonación inadecuada de los enunciados producidos es la causa de una enorme cantidad de malos entendidos interculturales y además con mayor frecuencia de lo que es la pronunciación incorrecta de los segmentos. Ahora tenemos algunos consejos referentes a la entonación. Como sabemos, el volumen de voz revela mucho de la personalidad del individuo. Un volumen de voz demasiado bajo sugiere timidez, poca capacidad de decisión e inseguridad. Un volumen moderadamente alto audible revela seguridad, dominio de lo que se ha expresado y con ello se logra firmeza del concepto. Y por último, un volumen de voz demasiado alto sugiere una personalidad agresiva capaz de actuar con violencia en un momento determinado. Nosotros recomendamos un volumen moderadamente alto audible. Ahora veremos algunos ejemplos de entonación. Y entonces corrió. Ellos huyeron al bosque a refugiarse de sus perseguidores. ¿Cuándo será la hora de comer? ¿Te enteraste? Secuestraron al vecino de al lado. No le creas a él. Es un mentiroso. Y entonces exclamó, los voy a atrapar, y cuando lo haga se arrepentirán. ¿Crees que llueva mañana? Papá, ¿habrá pastel en mi cumpleaños? El viento movió el barco más y más rápido. Corrieron asustados al ver a la bestia acercarse a ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el trabajo acumulado? Bien, como conclusión sacamos que la entonación es la clave para la comunicación. Sin nada más que decir, muchas gracias.